Bueno, estamos en vivo. Ahora sí, Gisela, un fraternal saludo para todos los que nos acompañan por esas Hola a todos. tierras y por estas. Te voy a hacer una pequeña presentación. Estamos con Gisela Baños, física teórica. Me corriges si pasó algo. Correctora, redactora, asesora, divulgadora científica. Y a quien de antemano damos las gracias por acompañarnos en ese espacio. Bienvenida, Gisela, y buenas noches en Madrid. Bueno, gracias por invitarme a vosotros desde allí. Y te vamos a preguntar, vamos a iniciar de una vez. Mira, estas preguntas son un poco clichés y repetitivas, pero nos toca hacerlas, ¿cierto? Porque pues es una nueva audiencia la que te está escuchando por este lado. Y además están interesados. Esto te estoy trasladando del grupo que tenemos de ciencia ficción. Bueno, es más amplio también, que se llama la Sociedad Zombie. Y están preguntando también cómo llegaste a la ciencia ficción. ¿Tiene algo que ver que hayas estudiado física teórica o viene desde antes, desde que eras más chica? Yo creo que fue al revés, o sea, primero vino la ciencia ficción y luego ya vino la física. Entonces, bueno, te comentaba antes fuera de, vamos, en privado que, bueno, era una época en la que Sagan estaba por ahí, acababan de emitir Cosmos. Mi padre era ingeniero, tenía libros de Asimov por casa, cosas de estas, entonces era como que la ciencia ficción estaba de alguna manera ahí, ¿no? O por lo menos esa especulación científica y todas estas cosas. Y luego, pues al final, pues mira, creo que soy una de tantas, iba a decir, damnificadas por Sagan, ¿no? De que vimos a Carl Sagan y quisimos ser científicos. Yo creo que primero fue la ciencia ficción. Aunque yo siempre digo que realmente no he terminado de ver nunca la diferencia entre una cosa y otra. O sea, además, como yo hice física teórica, que es absolutamente ida de olla, muchas veces digo que no sé muy bien qué diferencia hay entre la física teórica que yo hago con todas estas teorías que no se han demostrado y la ciencia ficción. Entonces, creo que van bastante de la mano. Sí, mencionaste a Carl Sagan, ahí mismo se me revivieron viejos recuerdos. Yo también crecí viendo Cosmos, pero como te decía también en privado, pues yo no me fui por el lado de la física, ¿cierto? Me fui por el lado de las humanas. Eh, Tantas definiciones que tenemos de ciencia ficción, pues de autores maravillosos. Y uno se pregunta, pues, ¿en qué lado está? Bueno, ¿en qué lado no? ¿Cuál es la mejor definición? ¿O cuál es la definición que tiene Gisela para la ciencia ficción? ¿O qué autor define ciencia ficción mejor para vos? Hay un teórico de la literatura que se llama Darko Subin, que es el que ha dado la definición más típica o la más usada. Luego ya cada autor tiene... Lo que hacen los autores cuando dan una definición de ciencia ficción es que barren para casa, ¿no? Siempre definen ciencia ficción de tal manera que se ajusta más o menos a lo que ellos escriben. Pero Darko Subin lo explicó de una manera muy chula, y es que la ciencia ficción era ese tipo de literatura que te despertaba, que a partir de un elemento racional te despertaba ese extrañamiento hacia la realidad, ¿no? Había un elemento que se llama el novum, que era lo que diferenciaba el mundo de la ficción, bueno, es lo que diferencia el mundo de la ficción del mundo real, y que solía ser un novum racional. Luego ya podía ser científico, podía ser humanista, lo que tú quieras, pero tenía que ser racional, no podía ser sobrenatural. Y me parece una de las mejores definiciones porque engloba todo. O sea, no engloba solo ciencia ficción como ciencias naturales o como la de Asimov o la de Clarke, que estamos más habituados, sino que engloba todo el conocimiento, ¿no? O sea, habla de la ciencia ficción como la literatura del conocimiento, la literatura de la razón, la literatura que te saca de tu zona de confort a través pues eso, del conocimiento al final. Y luego tienes, en cuanto a los autores, una de mis definiciones favoritas la dio Norman Spinrad, que dijo que la ciencia ficción era todo lo que se publicaba como ciencia ficción. Y ya está, no se complicó la vida. Dijo, mira, ciencia ficción es lo que se publica como ciencia ficción y no le vamos a dar más vueltas. Sí, pero para muchos de nosotros, pues que no tenemos esa formación en física, por ejemplo, es difícil separar el elemento sobrenatural pues, que es la frontera, también se diría, entre la Uy, ciencia perdón. ficción y la ciencia. Y algunas obras pues logran engañarnos muy bien porque explican, si lo estoy diciendo bien, de manera científica la fantasía. Yo no sé si estoy diciendo un exabrupto ahí, pero sí, lo logran engañar a uno, para los que no estamos familiarizados con términos científicos sobre todo. Y esto lo puede resumir uno en la frase conocida de Clarke: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿cierto? Entonces creo que ahora tenemos una fusión, creo.
una fusión. ¿Tienes algún autor de serie o película que admires por lograr ese equilibrio o ese engaño que uno ya no distingue, que es una cosa y que es la otra? Es que está pasando, o sea, en la primera parte de lo que comentabas está pasando una cosa muy curiosa, y es que ahora estamos tendiendo mucho a la fantasciencia, que es esa fantasía disfrazada de ciencia. Yo le llamo ciencia ficción de atrezo, ¿no? Que te ponen una nave espacial o te ponen un androide, pero realmente no es ciencia ficción. O sea, te imagínate que cuentas la historia de Romeo y Julieta, yo siempre pongo ese ejemplo, pero dentro de 3000 años y Romeo y Julieta son androides, pero que la historia es exactamente la misma, ¿vale? Que no pasa nada raro, que el hecho de que sean androides no te cambia la historia, ¿no? Por ejemplo, yo a eso le llamo fantasciencia, porque realmente no hay un elemento científico racional determinante para que la historia pase como tiene que como está pasando, ¿no? Tú has puesto los androides, has puesto el decorado futurista, pero si la historia es la misma, para mí no es ciencia ficción. Ahora bien, si el hecho de que tú cuentes Romeo y Julieta con androides en el futuro y el hecho de que los personajes sean androides y estén en el futuro es determinante para la trama y determinante para todo lo que sucede, entonces para mí sí sería, por ejemplo, ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, yo los superhéroes la mayor parte de las veces no los incluyo. Los pongo en... habrá que ver cuál, o sea, depende. Y luego pues tenemos ciencia ficción blanda, o sea, que no se centra en ciencias naturales, sino en ciencias sociales, ¿no? Como política, humanidades, o sea, son diferentes subgéneros, por decirlo así. Y respecto a la segunda parte, un autor que lo hace genial, que a mí me encanta porque consigue el equilibrio, yo diría casi perfecto, entre ciencia ficción más científica y humanidades. Yo es que la fantasciencia ni la meto en la ciencia ficción, soy así de malas personas, o sea, digo, esto no. Sería Heinlein, Robert A. Heinlein. Creo que es uno de los que mejor consigue ese equilibrio. Sí, él fue el autor de Estrella Doble, ¿o estoy equivocado? Sí, creo que sí, de Forastero en Tierra Extraña, de La Luna es una cruel Eso, amante, La Luna Cruel Amante, Tropas del Espacio. ese. Bueno, me acordé por allá. Y me estaba acordando cuando estabas hablando de fantasía, de como hace poco tuvimos un club de lectura de Harari con Homo Deus y bueno, de Animales a Dioses, hablando de esas ficciones, como el hombre está donde está, pues por echarse cuentos y creerse las ficciones, pues que eso es muy propio de nosotros. Podemos estar viendo una película y sabemos que eso es una ficción, que no es un cuento que nos están echando, pero pues lo negamos completamente y creemos en ello, ¿cierto? Igual somos como muy dados a la ficción y realmente pues para Harari eso es lo que nos tiene donde nos tiene. Vamos a hablar pues para no dejarlo así en blanco, de la llamada edad de oro de la ciencia ficción. De esa llamada edad de oro, ¿cuál es el autor que más te gusta o cuál es? A ver, durante la Edad de Oro es que había una característica muy determinada y era, bueno, eran los autores de John W. Campbell, básicamente, y de Astounding. Y Campbell era una persona que quería utilizar la ciencia ficción para instruir a la gente en ciencia, ¿no? Quería buscar ese punto de equilibrio entre, entre que los científicos enseñaran ciencia a los no científicos a través de sus historias y que los no científicos inspiraran a su vez a los científicos en la vida real, ¿no? Más o menos. Luego tenía bastantes defectos Campbell porque aceptaba un tipo de historia muy determinado. Y a esa edad justo pues pertenecían los tres grandes, que uno ya lo he mencionado, que era Heinlein, el otro era Arthur C. Clarke y el otro era Isaac Asimov. Y luego ya pues de esos pools tienes maravillas. Por ejemplo, Murray Leinster no es tan conocido y sí que hizo algunos planteamientos muy interesantes, como el primer relato donde aparece Internet, por ejemplo. ¿Quién más teníamos por ahí? Pues yo como normalmente soy súper fan de los tres más grandes, La ¿quién tríada, más? la Santísima Trinidad. Sí, totalmente. Pero Murray De Leinster es pronto uno que Wells, me... Dime. de pronto Wells, pues, lo digo en mi Wells es caso también. anterior. Wells Ah, sería de principios de siglo. O ah, sea, sí que estuvo en el comienzo de los pools, porque la ciencia ficción empieza a popularizarse a partir de los años 20 o así, cuando Hugo Gernsback empieza a publicar sus revistas. Ya se me ha olvidado el nombre, no me lo puedo creer. Historias asombrosas, creo. Sí, Amazing, eso. Amazing era la de Gernsback. No me puedo creer que Sí, me quede en blanco con esto. sí. Sí que estaban ahí, pero son más de finales del 19, principios del 20. Luego sí que se popularizaron en los primeros pools, porque algunos de sus relatos sí salían, pero son la generación anterior justo. Es la generación con la que creció la Edad de Oro.
O sea, era lo que leían Asimov y todos estos de pequeños. Sí, vos mencionaste los pool. Creo, no sé si estaré diciendo una inexactitud, que los pool vienen que estos textos que eran extraídos de una pulpa, ¿cierto? Creo, algo así, no sé si estaré diciendo una cuestión, pues que no es, pero eran pequeñas historietas que se consumían muy rápido, ¿cierto? Y no Sí, lo solo, podías comprar en los kioscos, por ejemplo. O sea, y no era solo, papel hecho, estaba hecho con pulpa de papel, sin guillotinar. De ah, hecho, lo que está pasando con los pulps es que se están deshaciendo. O sea, la calidad del papel era tan mala que están sobreviviendo muy poco. Sí que hay algunas colecciones que los conservan. Por cierto, los tenéis en internet todos digitalizados. Si buscas un poquito, están todos por ahí. Y era un papel de muy mala calidad, muy amarillento, eran publicaciones baratas que se vendían en los kioscos y de hecho durante la Segunda Guerra Mundial con el corte de papel, o sea, porque no había papel para todo el mundo, dejaron de publicarse. sí, me acuerdo, pues, o lo tengo en mente por la generación Beat también, que no tiene que ver mucho con la ciencia ficción. Ah, Es otra sí. literatura, pues, más de otro corte, ¿cierto? Pero ellos también utilizaron mucho los las historietas, Uh-huh. como para expandir su literatura. Y ahí voy a una cosa que yo no sé, pues, no sé si la consideras así, me vas a comentar, pero en algún tiempo la ciencia ficción fue considerada un género menor, inclusive por autores muy conocidos, ¿cierto? Como que la despreciaban, como que le daban o la leían y lo negaban de alguna manera, o la trasladaban a sus Sí, sí. propias creaciones, pero le daban como un solapamiento, si la palabra está bien dicha, y entonces ponían ya la Grecia antigua, pero pues con cosas de ciencia ficción como para darle un toque elegante y de literatura dura, si se quiere. ¿Por qué crees que se consideró así en algún tiempo? Porque veo que ahora no es así, pues ahora hay un resurgimiento tremendo. Ahora, sí, ahora parece que está cambiando, pero al principio piensa que era literatura popular. O sea, literatura barata de kiosco que se escribía corriendo, era literatura de aventuras, empezaron más como historias de aventuras, pero ¿cómo sería la cosa que el padre de Asimov tenía un kiosco y no veía demasiado bien que, que Asimov leyera esas revistas? Y aún peor, el padrastro de Theodore Sturgeon, otro de los autores de la era Campbell, que no te lo mencionaba antes, un día, o sea, Sturgeon leía esas historietas a escondidas, las tenía escondidas en una especie de altillo en su habitación, su padrastro los encontró y se los destrozó, se los hizo añicos y cuando llegó a casa él de pequeño tuvo que recogerlo todo, o sea, estaba bastante mal visto. Pero porque era eso, eran historias que se escribían rápido, que se escribían al vuelo, que no tenían mucha calidad literaria, que no... Ya te digo, pues en España, por ejemplo, había las representativas eran las novelas de Aduro, que eran, pues eso, comprabas en un kiosco que te valían 5 pesetas, que 5 pesetas ahora mismo, pues no sé decirte, pero era lo que valía un chicle, más o menos. Sí, Y sí, estaba... pero no sabía el dato, así, ¿no? Pues que no tenía ese dato, pues que con la prohibición de la lectura, ciencia de este tipo de literatura, ese dato no lo tenía, me parece increíble también, ¿cierto? Su padre tenía un kiosco, entonces él sí que leía lo que había en el kiosco, pero bueno, tampoco es que a su padre le hiciera mucha gracia. Y lo de Sturgeon ya fue como te destrozo todo lo que tienes, pero todos crecieron con eso. Todos los de la Edad de Oro crecieron con esos pulps. Mira, Gisela, yo te tengo que hacer esta pregunta porque es pregunta obligada y me vas a disculpar, y me vas a disculpar nuestros acompañantes. Y es lo siguiente, lo que pasa es que esta pregunta la hicimos hace como 2 meses en una entrevista con alguien también. Entonces se formó un pequeño debate de dónde nace la ciencia ficción, si es con Mary Shelley, o si es anterior, o si es después, o si inclusive nos fuimos a algunos textos de ciertas cuestiones religiosas que mencionan algo ahí como de aparatos, pero eso ya es más conspiranoico de alguna manera. Entonces quería preguntarte para vos, ¿dónde nace entonces la ciencia ficción? Esta pregunta me gusta porque además es mi caballo de batalla. Estoy aquí reivindicando mi La versión. devuelvo. Sí, sí, esta además estuvimos hablando ayer en Twitch un poquito del tema. Para mí la ciencia ficción empieza, además te lo digo, en 1608, tal cual. Y ahora te explicaré por qué Mary Shelley no y todo esto.
En el año 1600 quemaron a Giordano Bruno en la hoguera, pues ya sabes, por plantear toda su historia de que podía haber muchos mundos en el universo, poblados de vida, tal. Y empezó la revolución científica que ya se venía gestando desde Copérnico. Por aquellos años, Kepler estableció sus 3 leyes. Pero es que hay una cosa muy curiosa. Ya a finales del siglo anterior, en el 1590 y algo, Kepler le había estado dando vueltas al tema de cómo se vería el cielo si lo viéramos desde la Luna. O sea, el sistema copernicano estaba en debate y entonces era una pregunta importante, ¿no? Si nosotros éramos capaces de dilucidar cómo se veía en los cielos desde la Luna o cómo se veía la Tierra desde la Luna, podríamos llegar a saber si estábamos en un sistema heliocéntrico o no. Kepler, para responder esa pregunta, escribió una novela, El Somnium, que supongo que sonará, seguro que ha salido en algún momento, en la que no es que aplique ciencia dura y todo súper, no, pero ya estaba aplicando el método científico, porque escribiendo esa obra estaba intentando dar respuesta a una pregunta científica. Las leyes de Kepler, para que te hagas una idea, fueron posteriores al Somnium. Entonces parece que la ciencia ficción, en vez de ser hija de la ciencia, como se dice con Mary Shelley, nació con ella. Ahora bien, no podemos comparar la ciencia que aplica Mary Shelley, que ya estaba en la época del electromagnetismo, conocía los experimentos de Galvani, conocía los experimentos de Volta, que ahora te explicaré por qué no están incluidos. Y Kepler no tenía todas esas herramientas. Entonces hizo ciencia ficción con la ciencia que tenía, que era muy poca, porque todavía no había nacido el método científico. Pero justo este dato, además, lo descubrí hace poco, lo de que el Somnium era justo paralelo a las leyes de Kepler, y dije, pero es que ya está. Entonces, para mí, empieza con Kepler. No porque la ciencia sea más dura o porque tenga... porque luego tú lees el Somnium y a la luna pues van como en un sueño, hay selenitas, o sea, es una novela casi de aventuras, ¿no? Realmente no. Pero sí que responde a una inquietud científica y un planteamiento científico. Entonces, por eso yo creo que el Somnium... Luego también es verdad... Uy, la que está cayendo. Se oye un montón la lluvia. Sí, se escucha. Sí. Luego también es verdad que donde no hay no puedes sacar. O sea, todo lo que la ciencia no te proporciona en el siglo XVII lo tienes que suplir con fantasía. Y a medida que la ciencia va avanzando vemos que la ciencia ficción también se vuelve más racional. Pero Kepler hizo lo que pudo con el contexto científico en el que estaba, ¿no? Y Mary Shelley, es que pasa una cosa muy curiosa. Se dice, esto lo dijo Brian Aldiss en el 73, el tema de Mary Shelley. Y no sé, lo dijo Aldiss y de repente todo el mundo empezó a repetirlo y nadie le ha discutido. Aldiss sí que defendió que la madre de la ciencia, o sea, que la ciencia ficción empezaba con el Frankenstein de Mary Shelley, porque era una obra que, aunque seguía las directrices de la novela gótica de la época, cambiaba el elemento sobrenatural de esa novela, lo que decíamos antes, por un elemento racional que era la ciencia. Ahora bien, hay un pequeño detalle, es que si tú lees Frankenstein, en ningún momento de la novela se hace mención a Galvani, ni a Volta, ni al electromagnetismo. No aparece por ningún lado. ¿Por qué se piensa que sí? Porque en la segunda edición del Frankenstein, Mary Shelley, en el prólogo, sí que hizo referencia a que se había inspirado en los experimentos de Galvani y Volta, pero tú lees la novela y realmente eso no lo ves por ningún lado. Entonces, no vamos a poner en duda la palabra de Mary Shelley porque su prólogo es su obra y ella sabría lo que estaba pensando, pero yo creo que la ciencia ficción se remonta a Kepler y por otro motivo, y anterior no, o sea, y anterior a que se suele hablar de Luciano de Samosata, todo esto. Anterior no, por un motivo muy tonto. O sea, este es el argumento estúpido definitivo. Y es que antes de 1600 no existía la ciencia. ¿Cómo iba a haber ciencia ficción? Ya. Entonces, el modo de pensar e interpretar el mundo era a través del mito, de la filosofía, pero no a través de la ciencia, porque no existía método científico. Entonces, no podía existir una literatura del método científico. Entonces, ya te he contado toda mi argumentación. Creo que has destruido el debate de hace 2 meses en una entrevista. No, es que esta pregunta la hacen mucha, además, y yo defendía que era Mary Shelley, ¿eh? O sea, yo era de las que pensaba, pero luego ya leyendo y haciendo arqueología, como yo digo, o sea, yo leo muchísimo ensayo de ciencia ficción y tal, luego haciendo arqueología, leyendo a uno, leyendo a otros, leyendo historia de la ciencia, he hecho cuidado. Digo que de repente empecé a tener más información y me inclino más por lo que te he dicho, por los motivos que te he dicho.
Bueno, ahí creo que queda saldada esa cuestión, por lo menos por el momento, hasta que tengamos otro estudio arqueológico y nos lleve a otra cosa, ¿cierto? El, el, yo soy muy, ya te había dicho, por el interno o en privado, pues, no soy un conocedor tremendo de la ciencia ficción, entonces creo que me puedo sorprender con cosas que para otros no, ¿cierto? Que usted dice, ¿para qué se sorprende con eso? Y yo la verdad es que cuando salió Black Mirror me sorprendí mucho. Y unos capítulos de Black Mirror me dejaron, tal vez porque tocaban temas filosóficos y sociales, hubo un capítulo ahí que tenía que ver con el valor que se dan los humanos por los likes de las redes sociales o la valoración que se dan. Y pues yo me impresionaba porque yo decía, pues es que eso lo estamos viviendo ahora, ¿cierto? Eso es una cosa tremenda. Hay un anuncio ahí como en la ciencia ficción también que tiene que ver con todo este planteamiento filosófico del ser humano. Pero bueno, ahorita vamos para ese lado. Me remito a la pregunta y es que yo ahí vi cosas bizarras para mí en ese momento y te quería preguntar cuál es el cuento, novela o serie de ciencia ficción más bizarro o que más te ha impactado. A mí en los últimos tiempos, yo siempre digo que yo soy muy analógica, ¿eh? Yo soy muy poquito audiovisual, sí que veo películas y series, pero no veo muchas. Pero una que me ha encantado últimamente, pero no por bizarra, sino por lo bien hecha que estaba en el tema científico y tal, fue Devs, que está en HBO, que habla de computación cuántica, me alucinó. O sea, ha sido una de las series que más... Y luego en una serie más soft, a lo mejor más política, social, El cuento de la criada me dejaba un mal cuerpo terrible. Y luego sí, Black Mirror y alguna otra más. Pero, por ejemplo, Devs ha sido, yo creo que de las que más me ha impactado últimamente. Esos son relatos cortos, ¿cierto, Gisela? Son relatos como de 30, 40 minutos. No, Devs es una serie, no sé cuántos capítulos son, no son muchos, ¿eh? Son como 8 o 10 capítulos y solo tiene una temporada y habla sobre computación cuántica. Y la verdad es que está interesante porque plantea muchas teorías de la física cuántica a través de una historia. Es un poco lúgubre la serie, un poco lenta a lo mejor, pero toda la documentación me parece espectacular y que hayan sido capaces de hacer una serie con esos conceptos. También a mí me gusta mucho la ciencia ficción dura, entonces siempre voy a ir más hacia lo científico que hacia lo filosófico, ¿no? Mira, tenemos que detenernos ahí porque dijiste ciencia ficción dura. Entonces, para que miremos para que miremos cuál es esa ficción dura y cuál es esa ficción blanda. Pues yo me imagino, creo que, no sé, ahí me corregirás que la ciencia ficción dura está que está más emparentada o sea, que es posible científicamente en la serie se puede reproducir científicamente, por lo menos en los postulados es posible, o estoy equivocado. Sí, la ciencia ficción dura sería la ciencia ficción que utiliza las ciencias naturales, la ingeniería, o sea, utilizaría todas aquellas ciencias que se basan en hechos objetivos, o sea, en hechos y mediciones objetivas, como puede ser la física, la química, las ingenierías, todo esto. O sea, por eso se llaman duras. Y la ciencia ficción blanda sería la que utiliza aquellas ciencias que se basan en hechos más subjetivos o más interpretables, ¿no? Como la sociología, política, antropología, por Sí, ejemplo. y me mencionaste el cuento de la criada, y me gustó porque pues también me dejó impactado a mí esa teocracia, que también es muy bueno recomendarla, además porque veo que no solo te gusta la ciencia ficción dura, porque ahí no es tanto ciencia ficción, sino más distopía, o me equivoco. Sí, es más una distopía, ciencia ficción política, sí, tiene ahí su... Yo las distopías sí las incluyo en la ciencia ficción, en la ciencia ficción blanda, pero bueno, luego ya te puedes volver loco con la cantidad de subgéneros. Luego ya sí que hay gente que deja las distopías aparte, yo lo meto todo junto, todo lo que sea especulación sobre el ser humano lo pongo todo junto. Sí, yo había leído el libro de Margaret y luego vi la serie. Y me pareció pues increíble. Pues algunas veces dicen que es mejor la película o no sé qué, pero yo creo que las posibilidades que tienen las series es que amplían precisamente y dan mucha apertura a los relatos. Entonces a mí me gustó Sí, sí. muchísimo la serie también. Esa actriz que se me va el nombre, está bonita. Me parece maravillosa y me pareció muy bien planteada la serie, que también es un recomendado. No sé a vos si te parece lo mismo con esta serie eh, de, de las actuaciones del planteamiento, sobre todo político, que mencionaste ahora, que es muy tremendo, pues es una teocracia.
Sí. Me parece tremendo porque es volver, no sé allá, pero aquí usaba hace tiempos que las mujeres tenían el apellido de, eran mujeres de, ¿cierto? Entonces, Todavía no sabía que en Colombia todavía hasta hace poco era así. En España yo creo que hace bastante tiempo que no. bueno, Vamos, yo no lo he vivido. aquí creo que hay una ley precisamente planteada en estos días con eso para que se puedan movilizar los apellidos de acuerdo como quieran, ¿cierto? Pero pues eso es un detalle minúsculo, pero tiene una connotación muy grande. Por eso traje a colación una serie de Margaret, porque me parece maravillosa y también de una vez para recomendarla. Y, Sí, sí. pues, y ahí nos lleva a otra cosa, la ciencia ficción se ha expandido, yo no sé si es la palabra, se ha expandido. Se está escribiendo ciencia ficción feminista, se está escribiendo ciencia ficción africana, se está escribiendo ciencia ficción china. Eso era porque no nos llegaba o porque no se escribía. Porque no nos llegaba. O sea, bueno, sí que es verdad que en China la ciencia ficción ha empezado hace muy poquito, o sea, hasta los años 90 prácticamente no llegó el boom. O sea, que iban con bastante retraso respecto al mundo anglosajón, pero ciencia ficción feminista tenemos desde los años 50, 60, además tenemos una ola muy potente de ciencia ficción de feminista, de cuestionamiento de roles de género, de temas pacifistas, cambio climático no, pero protección de la naturaleza sí, pero el cambio climático en esa época todavía no estaba tan presente, pero sí que había bastante preocupación por el medio ambiente, por ejemplo. Hay hasta ciencia ficción de cetáceos, de aquella época cuando las ballenas y los delfines estaban de moda. Sí. Y esa parte no es nueva, o sea, esa parte de ciencia ficción social, reivindicativa, tal, no es nueva. O sea, de hecho, John Clute lo explica muy bien. La ciencia ficción empezó siendo la literatura de los colonizadores, de los vencedores, de los triunfadores, y a partir de los años 60 más o menos empezó a ser la literatura de los oprimidos, ¿no? De los colonizados. Y creo que hemos seguido un poquito en esa línea. Así que luego vino el cyberpunk, luego volvimos a la ciencia ficción dura, pero ahora mismo estamos otra vez un poquito en la línea de la New Wave, pero con temas un poco más actuales, yo diría. Sí, yo pues hablaba contigo anteriormente, me sorprendió mucho porque yo además no la conocía, pero la conocí hace 4 meses, una autora, Octavia Butler. Yo no, la verdad no la había oído mencionar y escuché toda la historia de su vida y esa ciencia ficción que hace, pues ella tiene un libro que se llama Parentesco o Parientes, como sea la Sí, que traducción. los tengo todos aquí, pero no pude sacar libro, pero sí, sí. Lo acaban de reeditar además, la Me parece trilogía. maravilloso porque además es muy Está reivindicativo, bueno. explora los viajes en el tiempo para mediar en la esclavitud o para mostrar la esclavitud en los Estados Unidos, ¿cierto? Es increíble. Yo la verdad no tenía un acercamiento a esta autora y también pienso que es una recomendada, inclusive pues para no solo ciencia ficción, sino para estudiar un poco, bueno, y no solo ciencia ficción, creo que estoy diciendo incorrectamente porque van hermandades, como lo dije anteriormente. A mí me parece que la ciencia ficción plantea los mismos problemas filosóficos del ser humano, entonces creo que va emparentada cualquier ciencia ficción que se hace, porque precisamente va en ese sentido. Y bueno, y para salirnos de este recomendado, yo iba para otro lado, pero como ves me voy, voy virando. Iba a hablar de ciencia ficción china, pues te iba a pedir que, porque me dicen que tiene unas particularidades, ¿cierto? Sobre todo Sí, por el control que se hace a la hora de mostrar las intimidades del país y bueno, por todo lo que ya conocemos eso también. desde afuera, ¿cierto? Porque no es desde adentro, pero lo que conocemos desde afuera, me imagino que tiene unas particularidades que has visto en esa ficción china de particular. Mira, volviendo, ahora te contesto lo de la ciencia ficción china, pero volviendo a lo de Octavia Butler sí es muy conocida en el mundo anglosajón. Yo el otro día leía en un artículo que a Ursula K. Le Guin y que a Butler y que a otras no se las conocía. Yo digo, cuidado, a lo mejor en España no se las estaba reeditando, pero tú coges cualquier ensayo de ciencia ficción anglosajona y las tienen como referentes en todos. Lo que pasa que, claro, si no nos llega la traducción no sabemos que están ahí, ¿no? Muchas veces, pero sí son referentes. Y sobre la ciencia ficción china, la ciencia ficción llegó a China a principios del siglo XX más o menos, cuando Julio Verne empezó a tener notoriedad. Hubo un erudito chino, no soy yo muy experta en historia de China, pero bueno, estas curiosidades más o menos sí me las sé. Había un erudito chino que se llamaba Lu Su,
que tradujo algunas de las historias de Julio Verne al chino, porque pensó que era una manera muy buena de educar al pueblo chino en la ciencia occidental, porque ellos eran un pueblo de tradiciones, tenían otro tipo de costumbres y veían pues eso, la ciencia occidental como una herramienta de progreso. Y Lu Xu trató eso de llevar la ciencia occidental a China a través de las novelas de Julio Verne, por ejemplo. De hecho, hay bastantes curiosidades de fantasías de estas chinas, de autómatas, cosas raras. Y luego hubo un punto de inflexión con el tema de la ciencia ficción china, que yo creo que ya es ahí cuando hubo un auge, porque luego sí que es verdad, tendría que mirártelo exactamente los datos, pero sí que hubo periodos en los que la ciencia ficción se dejó de escribir porque estaba mal vista, toda la censura y todo esto. Pero hubo un punto de flexión muy curioso. Y es que creo que fue en 1995, creo, por ahí, si no sería año arriba, año abajo, en el examen de selectividad chino, en el comentario de texto cayó un relato de ciencia ficción de una de las revistas de ciencia ficción que había ahí publicadas, ¿no? Y a partir de ese momento, una vez salió, al año siguiente, bueno, justo cuando salió, los padres de los chavales empezaron a suscribirlos a revistas de ciencia ficción para prepararles para la selectividad. Y yo creo que por otro lado, además, y esto es una cosa que me he fijado bastante, que normalmente si te fijas, el auge de la ciencia ficción en un país suele estar relacionado con un auge en el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, la edad de oro de Estados Unidos estaba relacionada con la carrera espacial, o sea, coincidió edad de oro, carrera espacial, lo mismo en la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía un montón de ciencia ficción también durante la carrera espacial. En Francia, finales del 19, principios del 20, igual había un montón de ficción futurista cuando Francia todavía era una potencia intelectual. Y en China estaba pasando lo mismo, que ahora que China empieza a despuntar tecnológicamente, la ciencia ficción en China cada vez es más potente. Y es curioso porque lejos de ser un género popular, como antes, como decíamos que los pulls, que lo escribía cualquiera, entre comillas, lo están escribiendo eruditos, o sea, gente muy preparada que está en las universidades, son los que ahora están escribiendo la ciencia ficción en China. Entonces yo creo que hay ahí un esfuerzo consciente porque la ciencia ficción ayude. Yo es que la ciencia ficción la veo como, el otro día como lo decía, es el terrón de azúcar que hace que la ciencia pase mejor. Entonces, Qué bonita definición. Sí, como decía Mary Poppins, ¿no? Con un poco de azúcar. Entonces yo creo que en China es lo que están haciendo, es decir, mira, vamos a fomentar la ciencia ficción para intentar despertar vocaciones porque sabemos que el futuro está en la tecnología. O esa impresión me da a mí, ya te digo que China al final es un país hermético. También es verdad que de China nos llega lo que nos llega. O sea, tú lees un montón, pues autores que a lo mejor no están llegando. Ya no me refiero a Ken Liu o Ted Chiang que viven en Estados Unidos, pero por ejemplo, Cixin Liu, si sus obras han salido de China es porque el gobierno chino ha querido. Y muchas veces tú lees cuentos y van camuflados o van con el típico aviso de no, cualquier parecido con lo que pase en China es pura coincidencia o cosas así. De hecho, yo conozco a un traductor de ciencia ficción china, en castellano, y sus traducciones tienen que pasar por, pues no sé si por la embajada o por las autoridades chinas antes de publicarse aquí. Sí, como una revisión, ¿cierto? Sí, se aseguran de que no hayas traducido nada extraño. Sí, aquí están, creo que te dije ahorita que me habían trasladado una pregunta del Club de Lectura de la Sociedad Zombie precisamente con Cixin Liu, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿cierto? Con este autor que No tengo ni mencionaste. idea, no sé cómo se pronuncia yo tampoco. Bueno, digamos que Cixin Liu, el autor del problema de los tres cuerpos, este bestseller pues a nivel mundial, pero yo, como ya te dije anteriormente, que desconozco muchas cosas, pues todas, la mayoría, a nivel de ciencia, no sabía que había un problema real del problema de los tres cuerpos. O sea, que el problema de los tres cuerpos era un problema real, ¿cierto? De Sí, masa. y Entonces, además no está resuelto, solo se puede resolver por métodos numéricos. O sea, el problema de los tres cuerpos es un problema que plantea la atracción gravitatoria que ejercen tres cuerpos entre sí. O sea, tú eso para un cuerpo doble es muy fácil calcularlo, pero cuando metes un tercer cuerpo sabes que todos se atraen mutuamente. Y entonces eso da lugar a un movimiento caótico. O sea, no es algo que podamos calcular analíticamente, se puede hacer con aproximaciones numéricas, con ordenadores. Y Cixin Liu pues parte de ahí, de una civilización que está en un sistema de ese estilo. Creo, a ver si lo recuerdo, eran 3 estrellas las de Cixin Liu, pero sí, era eso.
tres Sí, cuerpos, entonces es un sistema caótico. y dicen que esa obra, pues yo no la he leído, pero la mencionan mucho, pues que tiene también toda una historia china, pues también se pasa por una historia china y hay una historia también de geopolítica y tiene que ver mucho de geopolítica, tiene que ver también con ciencia dura, pues me dijeron, la verdad no sé, no estoy muy familiarizado, yo lo único que he visto de Cixin Liu es La Tierra Errante, no sé si la conoces. Sí, ese lo corregí yo, además. Ah, sí. Ese me lo corregí yo. Oye, debo decir que pues yo no conozco el problema de los tres cuerpos, como te digo, solamente por menciones y porque me dijeron que te trasladara esa pregunta. Si te había parecido o si recomendarías este libro, El problema de los tres cuerpos. Sí, completa. A mí Cixin Liu me gusta mucho, además hace una cosa muy curiosa. Yo creo que ha triunfado tanto, que ha conseguido llegar tanto a la gente, no porque literariamente sea maravilloso, ni tenga un estilo increíble, ni nada de esto, sino porque ha sabido captar la esencia de la Edad de Oro. Que Cixin Liu es como los autores de Campbell, como si nos fuéramos a los años 50 de la ciencia ficción, pero ha actualizado la ciencia. Entonces, está utilizando ciencia actual, porque además utiliza teoría de cuerdas, cosas similares, teorías cosmológicas, cosas bastante modernas. Y entonces, ha actualizado el espíritu de la Edad de Oro a la época actual. Y creo que eso ha llegado bastante. Luego también le ha dado la otra vuelta de tuerca, y es que antes teníamos la visión anglosajona del mundo y de la ciencia, y ahora lo están haciendo lo mismo, pero desde una perspectiva oriental, que es muy diferente, ¿no? Que al principio cuando les haces Cixin Liu te choca porque no estás acostumbrado a esa visión de las cosas, aparte de que para aprenderte los nombres está la cosa complicada. Sí, sí, Yo me perdía con los nombres, yo ya no sé quién es quién. sí, Pero sí. sí, no, completamente recomendable. Sí. Yo lo que Además, no sé si el problema de los tres cuerpos para empezar, porque yo siempre que es un autor nuevo recomiendo empezar con relatos. Pues o con relatos, con algo más cortito, ver si te gusta el estilo, ver todo eso y luego ya pues te metes con una novela si ves que te... Porque es ¿Tienes, durillo. Sí, ¿tienes algún dime. relato que nos puedas recomendar así como para empezar? Yo me cogería, a ver, de Cicilio en la antología de la Tierra Errante, tenéis un montonazo de relatos, pero la editorial Runas, es que no sé si llega allí a Colombia, hay una editorial de Alianza que se llama Runas, que ha editado dos antologías de ciencia ficción china variadas, con varios, la tengo por aquí, un segundo, si queréis os la enseño. Lo que no sé si os llegará allí, donde lo tengo, que estoy mirando, porque tengo aquí un montón de libros. ¿Dónde está? No sé, es que creo que están en la fila de atrás. Bueno, la editorial Runas ha publicado dos antologías que se llaman una Planetas Invisibles y otra Estrellas Rotas. Son dos antologías de Ken Liu. O sea, Ken Liu ha elegido relatos chinos para sus antologías de diferentes autores. Entonces me parece una representación muy buena de lo que está haciendo ahora la ciencia ficción china, porque encuentra de todo, relatos más duros, relatos más blandos. Entonces te da una perspectiva global y luego ya si te gusta alguno de esos autores, pues irte a Cixin Liu, que aparece, a Hao Jinfang, que plantea una ciencia ficción blanda sobre la Tierra y Marte maravillosa, o Chen Qiufan, que es más tipo cyberpunk, mechas, una cosa de ese estilo, pues tienes todo lo que quieras. Yo creo Sí, que llegarán más cosas. yo creo que la Tierra, mira, yo vi la Tierra errante, pues hace ya días, y la verdad no me costó muchísimo aceptar pues que un planeta fuera arrastrado, o sea, que fuera de su órbita, y entonces de ahí como que yo dije, wow, pues, me costó harto, obviamente la vi hasta el final, no he leído el libro, vi fue la serie o la película y tienes razón, porque como este lenguaje uno no está acostumbrado, que tampoco a la manera de narrar está acostumbrado uno, entonces como que toca volver a encauzarse y quitar el chip que tiene uno tan, cierto, tan occidental y empezar a mirar Sí, otras cosas, completamente. ¿cierto? Porque siempre me costó, pero alcancé a leer y creo que estoy cautivado ahora, o por lo menos muy curioso con esto del problema de los tres cuerpos, que yo creo que hay ciencia dura, ¿cierto? Sí, ahí sí. O sea, Ahí sí. aparte de darte la perspectiva china, sí, a nivel de cosmología y sí. Está muy bien documentado. Y los relatos igual, ¿eh? Los relatos de Cixin Liu lo mismo. Siempre parte de una premisa científica dura y a partir de ahí luego te desarrolla el relato. A veces le quedan más entretenidos, a veces le queda, como digo yo, un manual de lavadora, pero bueno, no se puede ser perfecto.
Oye, si tienes que correr, pues no hay problema, porque escucho una tormenta. Sí, tengo aquí, voy a ver si cierro un poco más. Es que está cayendo una granizada en Madrid que si os metéis... Mira. Oye, sí, tremendo, pero te dije que... Que os metéis en Twitter, ahora mismo estoy gritando, ¿eh? Ay, madre. Sí, está fuerte. Voy a salir volando. No, es terrible, ¿eh? Ahora... Es que no puedo quitar el ruido. No te preocupes, yo te lo decía era por tu seguridad. ¿Cierto? Vale, yo porque me voy a acercar a esto, pero es que estoy casi gritando ahora mismo del ruido que hay. El ruido, pues no, la verdad se te está escuchando muy bien. En sus inicios, y estoy especulando de nuevo, como lo he hecho a lo largo de esta entrevista, la ciencia ficción me parecía que era como más optimista. Creo que tenía que ver con esa visión de la tecnología como salvadora. Ahora hay un poco como de apocalipsis, ¿cierto? Con un montón de distopías y bueno, también tenemos la pandemia. ¿Eso es cierto? Sí, éramos más ingenuos y éramos más tecnooptimistas, sobre todo en la edad de oro. Ya te digo que a partir de los años 60 es cuando la cosa se empieza a torcer, porque luego ya viene la New Wave con el tema de la guerra de Vietnam, con no sé si la primera o la segunda ola feminista, y ahí ya se empiezan a volver más sombríos, ¿no? Hay un cambio de paradigma, que esto lo comenta Ballard, J.G. Ballard, y es que la ciencia ficción había estado hasta aquel momento mirando hacia el espacio exterior. Además que me encanta esto lo digo 1000 veces porque me encanta cómo lo explica Ballard. La ciencia ficción había estado mirando al espacio exterior y de pronto hay una generación que reivindica que hay que mirar al espacio interior y que hay que mirar al ser humano. Y cuando la ciencia ficción se vuelve más introspectiva y habla más de nosotros es cuando se empieza a volver un poco más sombría y ya no confía tanto en la tecnología y en dónde nos va a llevar. Y además es que pasó otra cosa cuando llega la New Wave, y es que el Sputnik había llegado al espacio, estábamos en plena carrera, o sea, el Sputnik que fue en el 47 o 57, no me acuerdo. Pero justo habíamos conseguido poner el Sputnik en órbita y estábamos a punto de llegar a la Luna. La ciencia ficción nos llevaba un montón de tiempo hablando sobre eso y cuando sucede, de repente nos damos cuenta de que no era lo que esperábamos. O sea, vemos que sale el Sputnik, no pasa prácticamente nada, llegamos a la Luna, se suponía que iba a haber un cambio social tremendo y tampoco pasa nada. Y entonces como que la ciencia ficción se empieza a quejar de que ese futuro que nos habían prometido no es el futuro en el que estamos viviendo. Y es cuando se empieza a volver más sombría. Luego ya llegan los del ciberpunk, que son todavía peores, porque además esos son hijos del capitalismo, la informática y... Pero bueno, es que luego cada generación va metiéndose con la anterior, ¿no? Entonces, bueno, llegaron los del ciberpunk, que tampoco eran mucho más optimistas. Madre mía, se va a caer mi casa abajo, ¿eh? No sé si lo oís, pero tremendo. Sí, un poco. Madre mía. Y luego ya pues llega el año... En los 90 la cosa se calma relativamente, volvemos un poquito al hard y luego ya ahora es todo pues vuelta a lo sombrío. Es como que el futuro nos ha decepcionado, ¿no? Que nos habían prometido tantas cosas que no han llegado. Como un desencanto, tal vez, ¿cierto? De ese futuro. O sea, no sé, me pareció, pues, intuyo que no lo dijiste, pero estamos retomando una de oro de la ciencia ficción, ¿o no? Definitivamente no. Estamos volviendo un poquito a eso, a la New Wave, por decirlo así. No exactamente, porque los temas han cambiado, las inquietudes han cambiado, la forma de percibir el mundo ha cambiado. Ahora tenemos un montón de elementos como Internet, las redes sociales, la sociedad de la información que antes no tenían, pero el discurso es muy, muy parecido. Yo sí que lo veo bastante parecido. Y el rol que juegas, pues también como divulgadora, y yo creo que te permite tener una visión más amplia de muchas cosas. Y esta pregunta sería fundamental a la hora de pensar también en ese rol que hablábamos ahora de Carl Sagan, pues que crecimos con él, de la curiosidad como ente central. Te quería preguntar cuál es el papel de la ciencia ficción en la sociedad actual. Pues no lo sé muy bien, la verdad, porque hay mucha ciencia ficción, entre comillas, pero es una ciencia ficción muy superficial. A mí me encantan los clásicos, ¿vale? A mí sobre todo me gusta leer ciencia ficción clásica y cuando leo ciencia ficción actual, que también la leo, salvo alguna excepción, como puede ser Ted Chiang, Kim Stanley Robinson a lo mejor, pero Kim Stanley Robinson viene de atrás, se me queda en una ciencia ficción muy superficial.
y una ciencia ficción también cobarde. O sea, tú cuando lees a Heinlein, por ejemplo, o a Sturgeon, o a Harlan Ellison, por ejemplo, eh, era gente que realmente le daba igual, o sea, se atrevía con todo, te decía las máximas burradas que se les ocurrían y se quedaban tan tranquilos. Sí, sí, además que a veces lees a Heinlein y te pones colorado y dices, ay madre, ¿qué ha dicho este hombre aquí? Sí, sí. Y se atrevían y yo ahora eso no lo veo posible. Veo que no hay valor para hacer eso. O sea, para desafiar los convencionalismos de esa manera, sobre todo en la New Wave, porque en la Edad de Oro eran un poquito, ya te he dicho, más ingenuos, pero en la New Wave no tenían filtros. O sea, hablaban de sexo, como digo, sexo, drogas y rock and roll sin filtros. Sí, sí. Completamente. Y ahora yo eso no lo veo. Creo que no hay valor para hacer eso, por ejemplo. Somos políticamente más correctos, tal vez. Sí, algo así. Y luego también veo que falta todo el bagaje cultural que a lo mejor tenía gente como Úrsula Le Guin. O sea, que era antropóloga, que conocía muchísimo la cultura clásica. Yo todo eso lo echo de menos. Ahora me da la impresión de que nos hemos quedado en ese decorado, en los temas superficiales, en la apariencia de ciencia ficción y no estamos realmente profundizando en los temas que duelen, ¿no? Por decirlo así. O sea, que no Bueno, estamos arriesgando. Ya bueno, digo, pues salvo excepciones. y de todas maneras estamos pues haciendo alusión al siglo de la imagen totalmente y el Olay, Ujú, ¿cierto? Entonces creo que efectivamente. todavía estamos pegados en el Olay, la imagen y un poco de cosas pues que pasan rápido, consumo, desecho. Por ahí me hicieron una pregunta del club de lectura que pues dice que la ciencia ficción está pues mediada por intereses comerciales. ¿Dónde crees que se nota esto, Gisela? Pues lo que te comentaba de la fantasciencia, por ejemplo. Ahora lo que vale es que parezca ciencia ficción, no que lo sea. Y ojo que a mí, por ejemplo, Star Wars me encanta, ¿vale? Pero podría ser un ejemplo bastante claro, ¿no? De que, bueno, es una saga que funciona. Yo es que ni lo considero ciencia ficción, pero bueno, normalmente Star Wars se considera ciencia ficción. Y sí, nos estamos quedando no sé cómo decirte, en el marketing. Los superhéroes igual. O sea, realmente creo que se pueden escribir muy buenas historias con esos argumentos y Star Wars puede ser una intriga política con mayúsculas, pero no lo estamos haciendo. No sé muy bien. A ver, también entiendo que probablemente a la gente no le guste ir al cine o leerse un libro para acabar desolado, deprimido en un rincón llorando. También lo entiendo. Pero sí, sí, sí es posible que haya un poco de eso, que al final no es más que lo que decías, ¿no? Un reflejo de la sociedad que estamos viviendo ahora. Es que nuestra sociedad es superficial. Y es que nuestra sociedad es la sociedad del marketing, de la imagen, como decimos, no sé si allí lo decís igual, del postureo. No somos una sociedad reflexiva que profundice en las cosas, que se tome su tiempo, entonces al final creas el producto reflejo de lo que eres, ¿no? Sí, sí, y en ese sentido entonces, Gisela, ¿para dónde crees que va la ciencia ficción? ¿Será que sale de ahí, de ese marketing? Yo creo que va a seguir de momento así porque no hay propósito de enmienda, no me da la impresión, pero antes has mencionado a Harari. Ujú. Y es que yo pienso que la mejor ciencia ficción no se está haciendo en el mundo de la ciencia ficción, salvo ya te digo, a lo mejor Kim Stanley Robinson, Ted Chan, alguno de estos. La ciencia ficción se está haciendo fuera, se está haciendo en el mundo del ensayo. Tienes a Harari, tienes a Kurzweil, tienes a Bostrom, yo qué sé. Te coges a cualquiera que esté un poco loco de Silicon Valley y te está haciendo mejor ciencia ficción de la que están haciendo los mejores autores de ciencia ficción en el sentido reflexivo y de profundizar y de ver qué consecuencias pueden tener los avances tecnológicos para el mundo, por ejemplo. Yo creo que la ciencia ficción debería ir en ese sentido. O sea, debería ser lo que hace Harari, pero en ficción, hablarnos del futuro cercano, hablar de todos los problemas que estamos encontrando, que son muchos. O sea, ahora va a llegar la inteligencia artificial, empieza ya a ser importante. Tenemos todo el tema de la comunicación, las redes sociales. No sé, tenemos tantos elementos en nuestra sociedad para escribir buena ciencia ficción que me resulta sorprendente que no se estén utilizando. Y en cambio, pues optemos por argumentos más fantasiosos, por cosas, a lo mejor también por eso, ¿no? Precisamente por lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos optando por historias más evasivas, más de entretenimiento, más. Entonces, bueno,
yo lo digo siempre, si quieres leer ciencia ficción, lee ensayo, ahora mismo. Sí. Entonces, bueno. ¿Algún ensayo que nos recomiendes? Ya habíamos hablado de Harari tal vez, pero otro ensayo que hayas leído últimamente que te parezca como muy recomendable para nosotros. A ver qué pueda... Mira, por ejemplo, Martin, se llama Martin, espérate que lo miro. Martin Rees. Rees escribió un ensayo sobre el fin del mundo. Creo que es Martin Rees, voy a buscarlo. ¿Cómo se llamaba? Que está muy chulo también, que es un astrónomo real inglés. Sí, mira, un ensayo de Martin Rees que se llama En el futuro, que va en la línea también de Harari y esta gente, es muy finito, pero está muy, muy curioso. Y que habla también de, que hace especulación de este tipo, sobre lo que nos espera en el futuro cercano. Qué bien. Tu experiencia como divulgadora científica, ¿cuándo empezó? Pues yo creo que eso está en las venas, pero así formalmente. Pues hace muy poquito, o sea, yo no me atrevía a hacer, yo no me atrevía a nada, vamos a ver, no me atrevía ni a hablar de ciencia ficción, ni a hacer divulgación científica, ni nada. Pero empecé con el canal de Twitch a hacer ciencia ficción, a hablar un poquito de ciencia ficción, porque veía que no se estaba haciendo. O sea, que se hablaba mucho de literatura de ciencia ficción, pero se hablaba muy poco de ciencia ficción como herramienta de cambio, como herramienta de reflexión, que era lo que a mí me interesaba. Entonces empecé por ahí y claro, inevitablemente salía todo el tema que sea agujeros negros, viajes en el tiempo, cosas que estaban relacionadas con la ciencia y en un momento dado dije, a ver, a mí hacer divulgación científica me da mucho respeto porque es muy fácil equivocarse. Y, a ver, tampoco quería dar información falsa ni, yo qué sé, por lo que fuera, no lo sé, me daba mucho respeto. Como soy física, me da mucho respeto. Y a raíz de lo de la ciencia ficción dije, bueno, pues voy a intentarlo. Y además que empezó todo un poco de broma, porque dije, venga, hago divulgación. Y no sé a santo de qué estábamos por Twitter. Y digo, venga, y dice, venga, ya, vamos a hablar de tensores. Tensores, que es una historia matemática, ¿no? Bastante chunga. Y empezó como de broma y el primer streaming que hice de ciencia fue sobre tensores. Y salió misteriosamente bien. Porque además era un tema como, ¿pero esto qué es? Y salió bien y luego ahora estamos haciendo divulgación de física general con las lectures de Feynman, las clases que hacía Feynman en Caltech. Y la verdad es que está funcionando muy bien y ahora me están dando ganas de hacer más cosas porque cada vez encuentro más relaciones. Como a la vez que voy preparándome los temas científicos, voy haciendo otros de ciencia ficción, de repente encuentro cosas como la de Kepler que no había encontrado en ningún otro sitio. Seguro que alguien se daría cuenta antes. Y entonces te vas dando cuenta cómo en paralelo va evolucionando la ciencia ficción con la historia de la ciencia. Y la verdad es que ha sido, mira, al final ha sido buena idea. Este canal de Twitch, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues muy buena, la verdad. O sea, yo pensaba que me vería mi madre y algún amigo. O sea, se me tenían a verme dos personas o algo de Sí. eso. Tal cual. Esta entrevista la estamos haciendo porque alguien te conoce por ese canal, ¿cierto? Sí, me Alguien dijiste que era alguien, no sé quién es, no sé, a ver si es activo en el chat, seguro que... es de un club de lectura y compañero de la sede de Bogotá, y entonces me mencionó tu nombre y tu canal y toda la cosa. Entonces, por eso estamos precisamente, mira que ha funcionado bastante bien, Sí, sí. por lo No, a menos mí en Latinoamérica. No, fue bastante sorprendente porque, bueno, yo empecé en enero. Hice así un directo de prueba, que hubo 20 personas, pues los típicos 4 amigos que tienes, pues, pues se conectaron. Y la verdad es que creció súper rápido. Luego sí que es verdad que me echaron una mano, que tengo un amigo youtuber con bastantes seguidores que está haciendo directos de SpaceX y todos los lanzamientos de SpaceX los retransmite. Entonces, pues como le gustaba lo que estaba haciendo, pues me dio un empujoncito y eso la verdad es que le dio bastante visibilidad al canal. Pero ahora estamos en 100 personas de media en todos los directos, que para mí, para un canal que lleva, Muy bien. claro, 5 o 6 meses nada más, que yo no soy nadie conocido, quiero decir, no es que yo venga de ninguna parte ni nada de esto. Y se ha formado una comunidad muy positiva. Lo que más me ha sorprendido es que la gente está en el chat participando, colaborando, preguntando, no sé. Y se ha formado ahí algo muy, muy, muy bonito. Entonces, bueno, a ver cómo sigue. Habrá que ver. Seguramente muy bien, porque mira ya dónde vamos, por aquí ya te estamos conociendo. En Latinoamérica hay una maravilla porque necesitamos más canales de ese tipo, precisamente por la promoción que se hace, la divulgación científica y esa promoción de lectura tan fuerte. Porque mira, ya
aquí nos ha recomendado varios textos que seguramente más adelante hojearemos en el club de lectura y las otras personas que nos estén viendo. Entonces, esto es, creo que es una labor tremendamente valiosa y que para mí es fundamental, ¿cierto? En estos momentos es fundamental. Hay que aprovechar estos medios para eso precisamente, para formar sociedad de alguna manera, sin caer pues en que, pues, vamos a mejorar el mundo y esta cosa, pero pues por lo menos, ¿cierto? Invitar a la lectura. Que iba a preguntar porque yo no sé mucho, yo pues aprendí de Twitch o conocí a Twitch por vos, pues la verdad no sabía que existía Twitch. Uno está con YouTube siempre. ¿Cómo te conseguimos en Twitch o cómo es la dirección? Pues en todas las redes soy Gisvanos, o sea, en vez de Gisela Baños, pues G-I-S Vanos. Y en Twitter, en Instagram, en todo tengo ese nick. Entonces Bien, será, sí. no, será eso, Twitch TV /Gisvanos. Bien, de todas maneras, nosotros ya pasamos ese enlace pues a los del club de lectura que nos están Bien. escuchando, a los que no pertenezcan al club de lectura, ahí tienen ya mi dirección, pues con mucho gusto yo también les paso el dato del Twitch, si es que estoy pronunciándolo bien, ¿cierto? Porque tengo un español muy malo y un inglés peor. Gisela, muchas gracias por la participación, por estar en este espacio de la Universidad Nacional de Colombia. Este espacio sigue abierto para tus proyectos, para vos. Creo que vamos a estar muy en contacto porque, pues, casi que descaradamente te lo estoy diciendo. Me aprovecharé de vos para un poco de cosas también, para, como te dije ahora, promocionar lectura y ciencia ficción, sobre todo, que aquí estamos muy entusiasmados con la ciencia ficción. Yo creo que te lo comenté cuando hablamos para venir aquí y tal, y es que es una pena que teniendo un idioma común a veces estemos tan separados, Sí, porque hay un océano por medio y yo muchas veces me doy cuenta de las pocas noticias, por ejemplo, que me llegan de Latinoamérica. Y que igual que en el mundo anglosajón, ingleses y norteamericanos a ver, se conocen mutuamente, se promocionan mutuamente, se leen mutuamente, deberíamos nosotros aprovechar y hacer lo mismo, ¿no? sí, Entonces también te comenté que me sorprendía, digo, madre mía, es que estáis súper activos bueno, lo sé por Twitch, lo sé por redes, digo, la sí, gente latinoamericana, ya digo, es que tengo gente de todas partes, de Colombia, Chile, Argentina, yo qué sé, eso, de México, y digo, están súper activos, son súper participativos, o sea, la gente que estoy conociendo gracias a Twitch, por ejemplo, pues vamos, me está sorprendiendo muchísimo porque siempre hay buena disposición, siempre hay ganas de hacer cosas, siempre hay participación y deberíamos aprovecharlo mucho más, la verdad. Así que además me encantó lo de Sociedad Zombie, o sea, el nombre de sí. vuestro grupo de lectura me encantó. Sí, claro, y nos abrimos precisamente a eso porque podemos plantear el tema filosófico fundamental del ser humano. Y entonces eso abre un abanico de posibilidades. Además, no es sino mirarnos y observarnos cómo nos estamos comportando. Y básicamente el zombie nos queda bien. Sí, sí, o sea, me encantó. A mí me hubiera gustado tener un club de lectura o algo así, pero es que seguro que habrá, ¿sabes? Pero no me he enterado yo por aquí de nada así. Así que bueno, espero seguir sabiendo de vosotros y que podamos hacer más cosas. Seguramente la invitación sigue abierta y desde esta plataforma estaremos muy atentos a todo. Gisela, muchas gracias por este espacio y nos veremos prontamente. A vosotros. A ver si es verdad. Nos vemos Hasta pronto. luego todos. Chao, Gisela, muchas gracias. Muchas Hasta gracias por luego. acompañarnos. Gracias por acogerme.